Retomamos entonces. Veo que ya hay 30 personas, incluida yo, por supuesto, así que estamos en condiciones de retomar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a lo que vimos ayer? Recuerden que necesito que pongan el OK. Aquí abajo tienen habilitada una lista de imágenes o enviar una reacción, dice. Se ve una carita feliz. Me vendría bien que cada vez que yo pregunto algo, ustedes respondan con algún símbolo. Ahí está Leonardo, muy bien, Danner, excelente, Lucas, muy bien. Bueno, Yo, de esa profe, tengo manera, una consulta. sí, decime, Rodrigo. Cuando nosotros nos pide elaborar la tabla, siempre tenemos que sacar la acumulada de todas las frecuencias. Sería útil, sí, sí, porque fíjate que lo que estamos armando es una batería de datos que te van a Sí, servir para luego decidir qué tipo de información vas a mostrar. Cuando vos ves las características de tus datos, vas a poder, por ejemplo, en función de la cantidad de filas disponibles, te vas a dar cuenta si te conviene utilizar un diagrama de torta o un diagrama de barras. Cuando veas las características de tus frecuencias relativas, te vas a dar cuenta que te conviene, que es más representativo visualmente, si trabajar con los porcentajes o trabajar con las frecuencias absolutas. ¿Sí? Y en general, ya vamos a ver ahora un gráfico en el punto C, un gráfico que se construye utilizando la información tanto de la frecuencia simple como de la frecuencia acumulada. Y mira, te voy a mostrar lo que quiero decirte. Fíjate que tanto la frecuencia absoluta como la relativa tienen su frecuencia simple. Ahí estoy mostrando la frecuencia simple en el grupo de las frecuencias absolutas y acá estoy mostrando la frecuencia simple en el grupo dentro de las frecuencias relativas. Si hablo de porcentaje, esta es la columna. Y si hablo si hablo de porcentaje, esta es la columna. Y si hablo de proporción, esta es la frecuencia simple. ¿Sí? A su vez, dentro de la frecuencia absoluta, tengo una frecuencia acumulada. Ahora, dentro del conjunto de frecuencias relativas, tengo una frecuencia relativa acumulada en términos de proporción y tengo otra frecuencia relativa acumulada en términos de porcentaje. Y esa información nos va a permitir tomar decisiones para pasar al punto C. Bien, a ver, vuelvo al aula virtual. Quiero ver antes de comenzar la clase si tengo alumnos esperando. Veo que no. A ver, en el chat no hay preguntas. Así que ahora vamos con el punto C y eso te va a aclarar las cosas, Rodrigo. Bueno, bien, profe, gracias. no por nada. Esta mañana tuvieron clase de teoría. Y me gustaría saber si en la clase de teoría llegaron hasta los diagramas, incluido el diagrama de Pareto. Cuéntenme, a ver. Sí, sí, lo dio. Bien, buenísimo. Entonces ahora va a ser más sencillo avanzar. ¿Se acuerdan algo del diagrama de Pareto? ¿Algo que les haya llamado la atención más allá del nombre? Podría ser que antes de graficarlo tenemos que, este, como que agruparlo de mayor a menor a los datos, ¿podría ser, profe? Sí, fantástico, fantástico. Esa información es súper importante y es el punto de partida para poder avanzar con el diagrama de Pareto. Por ese motivo, van a ver que yo ya dejé mis datos listos para poder avanzar. Fíjense que yo ordené mis variables en función de la frecuencia relativa simple y los ordené de mayor a menor. ¿Y por qué hago esto? Porque cuando yo ordeno de mayor a menor,
No importa si estoy en la frecuencia absoluta o estoy en la frecuencia relativa, ya sea en porcentaje o en proporción, fíjense, me queda esta estructura. Esta estructura. Veamos el diagrama de Pareto que yo preparé. Aquí está el diagrama de Pareto y acá vemos que yo seleccioné el trabajar en las barras la frecuencia relativa en términos de porcentaje. Eso significa entonces, nos concentremos en el primer gráfico nada más. El segundo gráfico ya lo vamos a ver enseguida, porque responde al siguiente inciso. Bien, he utilizado las barras verticales para representar la frecuencia relativa sin porcentaje. Y luego le agregué otra gráfica más que la van a ver dibujada de color naranja, que representa la misma información, solo que acumulada. A ver, voy a sacar mi puntero, ya sabemos que estamos trabajando con este gráfico. Si yo me paro sobre la línea naranja, fíjense que quedan seleccionados los puntos, ahí voy a ver la acumulada. 35% más 17%, tengo 52%. Ese 52% más el 15% de la categoría F me da un total del 67%. A ese 67% le sumo el 12% y obtengo un total de 78%. Y sigo así con el mismo procedimiento hasta llegar al 100% de mis datos. Fíjense qué interesante. El diagrama de Pareto tiene hacia la izquierda, la graduación vendría a ser el valor que le corresponde a la gráfica de color celeste, mientras que a la derecha tiene la información que le corresponde a la gráfica de color naranja. Entonces, si yo marco el gráfico de barras y me voy a la tabla a ver a dónde estoy referenciando, fíjense las celdas con las que estoy trabajando. ¿Qué es lo que se selecciona? Si marco este de color naranja, fíjense que quedan seleccionadas entonces las frecuencias relativas acumuladas. ¿Sí? ¿Y qué estoy haciendo con la línea verde? Bueno, esta mañana también habrán escuchado que al gráfico de Pareto se le llama gráfico de 80-20. Es un nombre genérico que se le dio porque la persona que inventó de alguna manera, que introdujo en la gestión de la calidad este diagrama, lo que hizo fue tratar de encontrar el 20% de las causas, o sea, las causas estarían representadas en el eje de las X, que ocasionan el 80% de los problemas. Y los problemas estarían representados en el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué proponía don Pareto? Proponía que nos enfoquemos en aquellos problemas que tienen mayor impacto en la gestión. Si el 80% de la gestión está relacionada con el 20% de las causas y nosotros nos enfocamos en trabajar, en mejorar, en corregir ese 20% de causas, entonces vamos a estar directamente modificando el 80% de los problemas. ¿Sí? Ese es el planteo de Pareto. Fíjense que acá hice dos diagramas de Pareto. Ambos son iguales, pero difieren en un pequeñísimo detalle. Cuando yo grafico, a ver, lo voy a seleccionar al gráfico, cuando lo muevo para que ustedes lo identifiquen, ¿no? Cuando yo decido trabajar
En este gráfico, fíjense que al eje de las Y que se encuentra a la izquierda, referido al gráfico de barras, decido graduarlo de 0 a 100. Esa es una decisión del investigador, en este caso ustedes. Si ustedes ubican o deciden que este eje de la Y va a ir de 0 a 100, entonces va a tener este formato. ¿Qué pasa? Las barras solo llegan, la barra más alta solo representa el 35%, es decir que vamos a tener una barra bastante corta, por debajo de 50. Cuando yo advierto esta situación, que tengo una barra que llega hasta 35%, no es necesario que me vaya tan arriba en la gráfica. Entonces, fíjense en el segundo gráfico. El segundo gráfico viene a ser una mejora del anterior. ¿Por qué? Porque sabiendo que la barra más alta para representar mis datos llega hasta el 40%, entonces decido graduarlo hasta ese tope, hasta el 40%, de tal manera que las líneas horizontales de la gráfica, fíjense, van haciendo cortes cada 5%. Fíjense qué interesante, no he modificado el eje Y que se encuentra a la derecha. El eje Y que se encuentra a la derecha necesita partir en 0 y llegar hasta 100 para poder representar la información que le corresponde a la gráfica de línea que es de color naranja. Sin embargo, la gráfica celeste, el gráfico de barras, tiene una pequeña modificación. Miren dónde nace la curva naranja. La curva naranja nace en el 35%, siempre leyéndolo a la derecha, ¿sí? Y la primera categoría de otra enfermedad llega hasta el 35%, siempre leyendo la información que se encuentra en el eje de Y de la izquierda, ¿sí? Después el resto es exactamente lo mismo. Fíjense, si yo bajo mi línea verde, que la voy a poner adelante, traer al frente, si yo la bajo, me está mostrando la misma información. El 80% entonces de los problemas estaría causado por las enfermedades de O, J, F y B larga. ¿Sí? Es más, voy a hacer una copia de esta línea verde, así dejo una debajo en el gráfico inferior y otra la dejo allá arriba. Así se pueden ver que son las mismas. Bien, me voy al aula virtual. Me gustaría que me cuenten si quedó claro lo que se vio, si tienen alguna duda. Miren, Leonardo dice que está ok, Daniel también dice que está ok. Juan también, excelente. Fíjense que este tipo de gráficos necesita de una regla, necesita de una hoja cuadriculada, se puede hacer a mano alzada, lógicamente, en un parcial ustedes lo pueden hacer a mano, en un examen teórico lo pueden dibujar a mano alzada en la pizarra. Lo único que sí van a tener que tener en cuenta qué criterio van a utilizar para definir el eje Y que está a la izquierda, que le corresponde al gráfico de barras, y cuál es el criterio que van a utilizar para el eje Y que está a la derecha, que le corresponde a los datos acumulados. Uno para datos simples y otro para datos acumulados, que es lo que preguntaba hace rato el compañero. ¿Sí, Nicolás? Disculpe, o sea que la línea verde siempre va en el 80% de la acumulada. Claro, a ver, no es que siempre va en el 80%. Tu investigación te puede llevar a buscar esta información genérica del 80-20. Pero supongamos que tu jefe te dice, ahora vamos a ver un ejercicio que tiene relación con esto. Tu jefe te dice, mira, búscame el 50%, solucioname el 50% de los problemas y con eso me conformo. Entonces, ¿vos qué vas a hacer?
vas a ir a buscar las causas más importantes que ocasionan el 50% de los problemas. Y entonces tu línea verde la vas a colocar en el 50%. Si así fuera, ¿dónde irías a pararte? Irías a pararte acá. ¿Sí? Y te ocuparías solo de los problemas de la categoría O. Si tu jefe te dice, mira, te doy un mes para que me soluciones el 90% de los problemas, bueno, vos te pararías por acá. Y tendrías que ocuparte de la O hasta la N. ¿Sí? Esa es la versatilidad que te da esta información, que te permite rápidamente encontrar información visual. Claro, pero, o sea, por lo que dice Pareto siempre sería en el 80, o sea, si no nos dan ningún dato extra, si no nos piden así un porcentaje, que no. Claro, porque fíjate que hablar del 80-20 es impactante, ¿no? Es impactante hablar del 80-20, pero también podría ser el 50%. Quiero decir, es una herramienta que nació con ese nombre y la persona que lo ideó, que lo pensó, a esta herramienta de representación de datos, fue genial y se utiliza mucho en la vida real. Nada más que no mucha gente sabe construirlo y por eso es importante que lo veamos en clase. Ya vamos a ver un ejercicio que trabaja sobre esta información. Bueno, nos vamos al punto que sigue. En el punto D nos dice, cite conclusiones al excluir la categoría otra del diagrama de Pareto. ¿Qué significa que voy a excluir la categoría otra? Significa que esta categoría O desaparece. Si esta información desaparece, si ese renglón completo tiene que desaparecer, fíjense, yo lo representé aquí al lado, significa que se reduce el número de valores posibles para la variable y lógicamente también se reduce la cantidad de casos. Si desaparecen estos 21 casos relacionados a la enfermedad o a la categoría otro, entonces ya no trabajo con 60 datos, sino con 39 datos. ¿Sí? Y entonces tengo que modificar todo lo demás. ¿Por qué? ¿Qué significa que modifico todo lo demás? Significa que cuando me refiero, a ver, vamos acá a este renglón. Cuando me refiero a los 10 casos antes, ¿no? Cuando me refiero a los 10 casos que corresponden a la categoría J, esos 10 casos sobre 60 representa el 17%. Pero en los mismos 10 casos, cuando están referidos o relacionados con los 39 casos en total, representan el 26%. ¿Se dan cuenta cómo cambia el panorama? Otro ejemplo. Cuando tengo incluida la categoría otros, estos 7 datos que corresponden a la categoría B, y B era dolor de espalda, estas 7 personas que presentan dolor de espaldas sobre 60 casos representan el 12%. Pero si considero esas mismas 7 personas en relación a las 39 ahora, entonces estoy hablando del 18% de los datos. ¿Ven de qué manera se modifica el escenario cuando omitimos la categoría otro? Bueno, ¿qué va a pasar cuando a esa misma información la llevo al diagrama de Pareto? Miremos. Acá tengo graficado mi diagrama de Pareto. ¿Qué está pasando acá? Desapareció la categoría O. Fíjense que el gráfico se inicia en J y termina en C. Acá está, se inicia en J y termina en C. ¿Y dónde encuentro yo la barra más alta? En la categoría J. Recuerden que, como dijo hace rato el compañero, siempre tengo que tener la información ordenada de mayor a menor.
para partir siempre desde la mayor cantidad de datos, desde la categoría que tiene mayor frecuencia. Bueno, entonces, cuando paso a graficar, fíjense que la forma es similar. ¿Pero qué cambia? Cambia que cuando voy a buscar mi 80% de las causas, y seguimos en esto del nombre, y recién el compañero preguntaba si necesitábamos siempre ir a buscar el 80%, yo le decía que ese 80% es una medida de referencia. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener el 80% del 20% de las causas. Fíjense, acá tengo 6 causas. De las 6 quedan identificadas 3, o sea que no estoy en el 20% de las causas, estoy en el 50% de las causas. ¿Sí? Por eso esto del gráfico 80-20 es un nombre genérico. Bueno, entonces, volviendo a la consigna de ocuparme del 80% de los problemas, fíjense que ya quedan identificadas las 3 patologías, las 3 enfermedades que estarían manifestando principalmente los obreros. Si me dicen que me ocupe del 50% de las dolencias, y vendré por acá, tendré que trabajar con los que manifiestan la patología J y la F. ¿Sí? Y fíjense que solo con 2 categorías ya estoy trabajando en 2 de las principales causas de ausentismo, supongamos. Ustedes pueden estar trabajando para el área de recursos humanos o para el área de medicina laboral. Entonces, es probable que el médico laboralista les pida información y ustedes presentan este gráfico, este diagrama de Pareto, y le brindan mucha información útil para que el médico pueda trabajar. Bueno, ahora sí, vuelvo al aula virtual. Quiero ver si dejaron alguna pregunta en el chat. No hay nada. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Con esto ya tendríamos finalizado el ejercicio 3. Profe, ¿por qué en un cuadro estaba 39 habitantes? ¿Por qué estaba 39? Me voy al Excel de nuevo. Bueno, ¿qué dijimos en el punto D? Voy desde más atrás. En el punto D se pide que citemos conclusiones al excluir la categoría otra. ¿Cuál es la categoría? ¿De qué categorías estamos hablando? Estamos hablando de las enfermedades, ¿no es cierto? Son los valores de la variable. Otra está representado por la letra O. Si tengo que excluir la letra O de la tabla, ¿qué va a pasar? Voy a tener que eliminar esa fila. Entonces, ¿qué hice? Repetí la misma tabla, solo que omití la fila O. Si omito la fila O, entonces significa que ya no tengo 60 casos, 60 trabajadores con dolencias. Voy a tener 39 trabajadores con dolencias, porque hay 21 que ya no tengo que considerar. Ok, profe. Sí, gracias. Bueno, Y de después se nada. hace todo el mismo procedimiento de... Claro, el mismo procedimiento, exactamente. Fíjense cómo impactó esa cantidad de trabajadores que dejé de considerar. Y fíjense que el enunciado dice cite conclusiones. ¿Y a qué conclusiones tendré que llegar? A ver, ustedes mismos se van a dar cuenta cuando leamos las patologías. ¿Me sirve saber que hay... Nos pongamos en el lugar del médico laboralista que les planteaba recién. O en el departamento de medicina del trabajo, ¿le sirve al médico saber cuántos trabajadores hay con inflamación en las articulaciones? ¿Hay medicación para inflamación en las articulaciones? Y sí, por lo menos un ibuprofeno. ¿Habrá algún tipo de tratamiento para la gente que está experimentando fatiga? Supongo que sí, por lo menos una licencia.
Y para la gente que tiene dolor de espalda, y bueno, habría que ver si se trata de la espalda alta, por ejemplo, a lo mejor están trabajando en un escritorio incómodo, no tienen un escritorio adecuado para computadora, más allá que estamos hablando de sembradores de árboles, ¿no? A lo mejor estos sembradores de árboles están cargando mucho peso. Y a ver, para la patología M, debilidad muscular, ¿habrá algún remedio, tratamiento, algo que el médico de la empresa pueda aportar para la gente que tiene debilidad muscular? Y a lo mejor caemos en la misma solución que antes, bajarle un poco la carga, que no transporten una mochila tan grande, por ejemplo, o que lleven un carrito con ruedas para transportar el equipamiento para sembrar árboles. Y para la patología C, la tos, si están experimentando tos, entonces a lo mejor tengo que hacer jarabe para todos. Y a ver, con la patología N, irritación de la nariz, bueno, ahí será interesante ver a lo mejor repartir pañuelos, ver alguna crema descongestiva. Bueno, el médico de la empresa podrá tomar alguna decisión sobre eso. Y cuando nos encontramos con la categoría O de otra, ¿qué será otra? ¿Será conjuntivitis? ¿Será dolor de cabeza? ¿Será, qué más puede ser? ¿Un esguince? ¿Qué otra dolencia puede tener una persona? ¿Será una otitis? No sabemos. Podrían ser tantas cosas esa letra O. Fíjense que en esa categoría quedan incluidas muchas patologías que no conocemos, que son desconocidas y sobre las cuales el médico de la empresa no podría trabajar. Ese es el motivo por el cual entonces es muy útil excluir la categoría otros. ¿Está? Los estoy ayudando a construir estas conclusiones porque entiendo que estamos comenzando la materia. Fíjense que para poder sacar algunas conclusiones siempre vamos a estar suponiendo porque, bueno, no tenemos la información precisa del médico en este caso, pero podemos intuir que la categoría otros es una categoría demasiado amplia que no aportaría, lo ponemos así en potencial, no aportaría mayor información al gráfico. ¿Mm? ¿Queda claro? ¿Alguien necesita que repita? Leonardo dice que está bien. Muy bien. Juan también, Emilio, Nicolás, excelente. Bueno, entonces vuelvo a mi Excel y nos vamos al ejercicio 4. Vamos a ver. Dice, los resultados del tratamiento médico contra la alergia aplicada a un grupo de 100 hombres y de 100 mujeres sometidos a las mismas condiciones ambientales en un pueblo de Santa Cruz arrojó los siguientes resultados. A ver, exploremos un poquito el escenario. Estamos hablando de 200 personas, 100 hombres y 100 mujeres. Estas 200 personas están viviendo en un pueblo de Santa Cruz. Fíjense que están viviendo en el sur. Y estas personas aparentemente están padeciendo alergia. Entonces vino el médico y les indicó un tratamiento. Lo que vamos a ver entonces es la respuesta al tratamiento de cada una de estas personas, separando en dos columnas a los hombres por un lado y a las mujeres por el otro. ¿Sí? Los 100 hombres que recibieron tratamiento para la alergia y las 100 mujeres que recibieron tratamiento para la alergia no reaccionaron de la misma manera. Algunos reaccionaron muy bien al tratamiento, otros bien, o sea, sería muy bueno, muy bien, bien, o sea, bueno. Otros tuvieron un resultado regular
y un grupo pequeño tuvo un resultado malo o deficiente. Fíjense que hay 10 hombres y 10 mujeres que no obtuvieron un buen resultado. El resultado se categorizó como malo. ¿Sí? Bien. Sin embargo, hubieron 20 mujeres que reaccionaron muy bien al tratamiento, mientras que solo 10 hombres reaccionaron bien al tratamiento, o muy bien. ¿Mm? ¿Y dónde tengo? A ver, miremos el grupo de los hombres. ¿Dónde se ubicaría la mejor respuesta al tratamiento, la mayor frecuencia de respuesta al tratamiento? A ver, de estos 100 hombres, hay 60 que tuvieron un resultado bueno. ¿Sí? Y en el caso de las mujeres, la mayor frecuencia absoluta la encontramos también en la categoría bueno, solo que fueron solo 40. También son 100 personas. El 60% son hombres y el 40% son mujeres. 60 más 40 también nos da 100. ¿Mm? Fíjense que es un cuadro de doble entrada que nos brinda información interesante y lo que vamos a hacer ahora es analizar este cuadrito desde diferentes ángulos. Eso es lo que les proponemos en el primer inciso. Les proponemos que construya una tabla de contingencia, pero tomando porcentajes de fila. Y le pedimos que grafiquen. A ver qué será esto. Veamos. Bueno, esta misma tabla que vemos acá, que para mí es un PDF pegado en la hoja de Excel, lo que hago es reproducirla aquí abajo para tenerla ya en el Excel y poderla trabajar. ¿Se entiende, no? ¿Y qué estoy colocando en esta tabla? Estoy colocando también los totales por fila y los totales por columna. ¿Sí? Es interesante esta información porque cuando yo le agrego el total por fila, me doy cuenta que tengo esto que yo les comentaba recién. Entre hombres y mujeres tengo 100 personas cuyo resultado fue bueno. Y tengo 50 personas cuyo resultado fue regular. El resto, es decir, las otras 50, se reparten entre malo y muy bueno. Interesante. Bueno, esa información está expresada ahí con frecuencias absolutas simples. ¿Sí? Y recordemos, a ver, ¿por qué frecuencia absoluta simple? Es una tabla, lo voy a escribir para que lo tengan ustedes presente. Frecuencia absoluta simple. ¿Por qué absoluta? Porque fíjense que no está referida a nadie. No es frecuencia relativa, sino absoluta. Y simple porque no estoy acumulando nada. En esta tabla tengo información simple. ¿Mm? Bien, vamos a pasar al inciso A. Lo primero que nos pide es que construyamos una tabla de contingencia utilizando porcentajes de filas. Entonces, acá vamos a entrar a trabajar con las frecuencias, y lo voy a escribir, frecuencias relativas. ¿Sí? Ahí comenzamos a trabajar con las frecuencias relativas. ¿Relativas a qué? A ver, relativas a la fila. Si yo en la fila, muy bueno, tengo 30 personas, voy a decir que esas 30 personas representan mi 100%. Y si esas 30 personas representan mi 100%, acá lo estoy reflejando en la tabla, entonces diré que estas primeras 10 personas
representan el 33% del total, mientras que el 67% de las mujeres, del total de resultado muy bueno, va a estar dada por estas 20 mujeres. Vamos a otro ejemplo. Si quiero mirar por fila la fila de resultado bueno, entonces quiere decir que voy a tomar ese total de 100 personas como el 100% de mis datos, en forma aislada, ¿se dan cuenta? Si voy a mirar solamente esa fila como el 100% de mis datos, por los números que estoy manejando, es muy fácil de leer. Digo que el 60% tuvo resultados buenos y el 40% tuvo resultados buenos también, pero en mujeres. El primer grupo en hombres, el segundo grupo en mujeres. Veamos el resultado malo. A ver, ¿qué pasa con el malo? Voy a tomar estas 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres, cuyo resultado al tratamiento para la alergia fue malo. Bueno, si esas 20 personas representan mi 100%, entonces diré que el 50% de personas, o sea, dentro del grupo de resultados malos, el 50% corresponde a hombres y el otro 50% corresponde a mujeres. Fíjense que esta misma información que queda representada en la tabla también puede ser representada gráficamente utilizando lo que se llama gráficos apilados o gráfico de barras apiladas. Ahí les estoy representando la misma información que les mostré recién. Dentro de la categoría malo o del resultado malo o deficiente, el 50% son hombres, pintaditos en azul, y el 50% son mujeres, pintados en naranja. Mientras que en la categoría bueno, que es lo que conversábamos recién, se la señalo para que la tengan presente, del 100% de personas evaluadas, el 60% corresponde a hombres y el 40% corresponde a mujeres. Y si ustedes observan estas gráficas apiladas, van a poder observar que todas tienen la misma altura. ¿Por qué será que todas tienen la misma altura? Bueno, la respuesta está aquí en la tabla. Todas las barras tienen la misma altura porque todas en sí mismas representan el 100% de los datos. ¿Sí? Bien. Bueno, me voy al aula virtual. Quiero ver si hay preguntas en el chat. Si quieren habilitar sus micrófonos y preguntar algo, los escucho. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, dice Emilio, Leonel, Juan, Alejandro, Daniela. Excelente. Muy bien, Facundo, Leandro, Álvaro. Bueno, me vuelvo a mi Excel. Vamos a ver el inciso que sigue. Me pide ahora que construya una tabla de contingencia, pero que trabaje con los porcentajes de columnas y que después grafique. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Cambio el chip y en lugar de mirar mi tabla como si fuesen filas, las voy a mirar como si fuesen columnas. ¿Sí? Las voy a mirar así. Tic y tic. Bueno, vamos a ver qué hay entonces en la tabla. Fíjense que ahora dejo de mirar la tabla por fila y paso a considerar cada columna como mi 100%. ¿Sí? En sí misma, entonces, la columna de hombres y la columna de mujeres se consideran por separado,
Por eso es que ustedes van a ver que en la gráfica ya no tengo 4 columnas, 4 barras, tengo 2. Una barra que le corresponde a hombres y otra barra que le corresponde a mujeres. Dentro de cada una de esas barras apiladas, les repito el nombre del gráfico, se los escribo acá, gráfico de barras apiladas. Dentro de cada una de estas barras voy a representar el efecto, el resultado del tratamiento solo para hombres y en la otra el resultado del tratamiento solo para mujeres. Y así a simple vista en el gráfico me doy cuenta que al 60% de los hombres le fue ¿cómo? Le fue bien, fíjense. Al 60% de los hombres les fue bien con el tratamiento, tuvieron un tratamiento bueno. Mientras que en las mujeres el resultado fue diferente. Tuve un 40% de mujeres con resultado bueno. Si pregunto entre hombres y mujeres, ¿cuál de los dos grupos tuvo resultados muy buenos? ¿Cuál supera al otro grupo? Voy a decir que en las mujeres hubo un 20% con resultado muy bueno respecto del 10% de los hombres. ¿Sí? Y si me preguntan por el regular, hubieron 30% de mujeres con resultado regular respecto del 20% de hombres. ¿Sí? Bueno, a ver, me vengo al aula, no hay preguntas tampoco. Ok. La verdad que es sencillo interpretar esto. Ustedes ya lo hacen en la vida cotidiana, nada más que probablemente no tenían a mano los nombres de las tablas, tabla de contingencia en este caso, y por supuesto no tenían asociada la tabla con el gráfico. Ahora ya lo tienen y van a poder hacer un mejor uso de esta información. Fíjense el nombre que recibe la tabla cuando ya no separamos ni en filas ni en columnas, sino que tomamos el total. En el inciso C les pedimos que construyan una tabla de contingencia con porcentajes totales. Vamos a mirar esta tabla de contingencia para resultados totales. A esto es a lo que estamos más acostumbrados. Tomamos el 100% de los datos, que en este caso son 200 personas. Ahí están. Y sobre esas 200 personas, tengo un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Del total, 15% tuvo un resultado muy bueno, el 50% un resultado bueno, el 25% regular y el 10% un resultado malo. ¿Sí? ¿Qué otra información podemos sacar acá? A ver, para el resultado malo, hombres y mujeres obtuvieron el 5% de las respuestas. Y si tuviésemos que trabajar con la moda, ya vamos a ver qué es esto de la moda, el 30% de los hombres obtuvo una respuesta buena al tratamiento. ¿Mm? Bien, preguntas hasta acá. A ver, vuelvo al aula. ¿Estamos bien? ¿Quieren preguntar algo? Todo bien, dice Alejandro. Ok. Emilio, bien también. Profe, ¿Sí? esa parte que usted dijo que de la fila lo transforma en columna, creo que la parte B. A ver, ¿cuál sería? Guíame. Usted agarra el primer cuadro y dice que esa fila lo veamos como columna. Acá, sí. ¿Qué estoy haciendo? Ya no miro la tabla como fila,
sino que paso a mirarla por columna. Casualmente, en esta tabla, la columna, cada una de las columnas suma un total de 100. Y por eso me resulta tan fácil transformar todo esto en porcentaje, fíjense. ¿Lo ves? Ahí está mi 100% y aquí está mi otro 100%. ¿Ahí te queda más claro? Sí, profe, gracias. Bueno, fíjense qué interesante, ¿no? Acá tengo, cuando analizo mi tabla por fila, el 100% se encuentra en el total de fila. Cuando analizo mi tabla por columnas, el 100% se organiza en las columnas. Y cuando trabajo con las variables cruzadas, es decir, cuando tomo el total, ¿dónde aparece el 100%? ¿Aparece en alguna fila o en alguna columna? No, el 100% es la intersección de todos los datos en la tabla. ¿Por qué? Porque estamos cruzando variables. Puede ser que casualmente llegue a algún total de 100, pero nunca en términos relativos, siempre en valores absolutos, como en este caso. Bueno, terminamos entonces ya con el ejercicio 4, que era el último que teníamos que ver ayer. Y comenzamos con el ejercicio 10, que era el que estaba previsto para hoy. Hoy tenemos que trabajar el 10, el 12 y el 14. Así que cambiamos rápidamente y nos vamos a leer el ejercicio 10. Me voy a copiar el punterito, así tengo para guiarme acá en el enunciado. Y vamos a leer juntos. Acá en esta modalidad sincrónica por el Meet, mostrando los enunciados y mi archivo, es muy cómodo trabajar porque entiendo que del otro lado están todos sentados en la primera fila. Cuando vamos al aula ya se complica un poco más porque yo proyecto en la pizarra y trabajamos en la pizarra, pero ustedes no están sentados en la primera fila. Así que aprovechen de ir tomando nota, mantengan su carpeta completa. Recuerden que cuando vamos al parcial no podemos llevar fotocopias de otros compañeros. Tenemos que llevar sí o sí ejercicios resueltos a mano, digamos. Entonces pueden llevar esto impreso, pueden llevar las fotos, pero lo ideal es que por lo menos hayan resuelto los ejercicios en sus carpetas al menos una vez para tener fresco la información, a ver dónde la guardé, a qué ejercicio me tengo que dirigir si es que me aparece en el parcial una pregunta parecida. Bueno, este ejercicio nos lleva a viejos recuerdos, no tan viejos. Dice, el boletín epidemiológico de la provincia de Jujuy, publicado el 1 de noviembre del año 2020, en la página 7, muestra la información que se presenta en el cuadro que se adjunta. Esta es la información, este es el cuadro que se adjunta. Este cuadro representa datos que se recolectaron en la época de la pandemia. Fíjense que el gráfico 7 nos está mostrando la distribución porcentual de fallecidos según sexo y según edad. Bueno, analicemos las variables. Tenemos acá, en el punto A nos pide que identifiquemos y clasifiquemos las variables de estudio. En el nombre del gráfico ya nos damos cuenta que estamos trabajando con dos variables, sexo y edad. Por un lado tenemos la edad de los jujeños fallecidos al 1 de noviembre del año 2020 en la provincia de Jujuy. Yo les tapé ahí la clasificación porque me gustaría que ustedes vayan pensando, estamos hablando de edad. Cuando la edad se menciona, la edad estaría relacionada con el tiempo, ¿verdad? Para poder medir tiempo,
¿qué utilizamos? Un reloj. Pero cuando hablamos de edad, no la medimos con un reloj. ¿Qué utilizamos para medir la edad? Como mínimo utilizamos un almanaque, ¿sí? Y el almanaque se divide en días. Dentro de cada día tengo horas, dentro de cada hora tengo minutos y tengo segundos. Cuando hablamos de edad, no estamos hablando de 17 años y 45 días. 45 días serían lo mismo que un mes y 15 días. Y en ese último día estaremos hablando de 24 horas, hablaremos de 13 horas y dentro de esas horas estaremos hablando de minutos. Fíjense qué finito que nos vamos enredando cuando empezamos a hablar del tiempo, ¿no? Bueno, lo que les quiero significar es lo siguiente. Cuando hablamos de edad, significa que estamos hablando de una categoría, de una variable cuantitativa continua en escala de razón. ¿Sí? A ver, se los marco acá. Cuantitativa, dijimos que necesitábamos un instrumento. Bueno, ya mencionamos los instrumentos que utilizamos para calcular la edad. Continua, porque podemos, fíjense, ir definiendo las unidades cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, para representar esa edad. Y la escala de razón está asociada al hecho de que si yo digo que tiene 0 años, significa que acaba de nacer. Bien. Por ser una variable continua, entonces, a ver, traigo de nuevo mi gráfico para que entre en pantalla. Por ser una variable continua, fíjense que la represento en el eje de las X. Y para no poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 80 y más, que sería larguísimo, ¿qué hicieron los investigadores? Agruparon. Fíjense cómo agruparon. Del 0 al 9, del 10 al 19, del 20 al 29, del 30 al 39 y así sucesivamente. Y en la última barra, fíjense, colocaron 80 y más. ¿Será 80 hasta 89? Y no, claramente me está diciendo que en esta última barra está representando más de 10 años. ¿Sí? Bien, ¿qué otra información estamos trabajando? ¿Qué otra variable? Estamos trabajando la variable sexo. Sexo de los jujeños fallecidos al 1 de noviembre del año 2020 en la provincia de Jujuy. El sexo, a diferencia de la edad, dijimos que no se mide, es una variable cualitativa, ¿sí? Y por ser una variable cualitativa corresponde que definamos una escala. ¿Qué escala les parece que aplica? Yo sé que de ayer a hoy no han tenido mucho tiempo para repasar, pero pensemos, a ver, varón y mujer. ¿Qué pongo primero? ¿Varón o mujer? ¿Estará mal si pongo mujer y después varón? No, no está mal. De hecho, no se pueden ordenar. Quiere decir entonces que la escala no es ordinal, sino nominal. Es decir, le colocamos nombre y con esa escala nos conformamos. Varones y mujeres. Bien, esa información de sexo está representada en este gráfico que es similar al que acabamos de ver en el ejercicio anterior. Fíjense, es una sola barra apilada. La suma de hombres y mujeres representan el 100%. ¿Está? Bien, con eso entonces ya tenemos resuelto el punto 1. En el punto B, o sea, el punto A. En el punto B me pide que indique el nombre del gráfico utilizado. Bueno, el nombre de este gráfico que estoy apuntando con mi puntero láser, ya lo dijimos, es un gráfico de barras apiladas. ¿Sí? ¿Y por qué las ponemos en horizontal? Bueno, las ponemos en horizontal porque dijimos que las barras horizontales
eran frecuentes o por convención se aceptaban para representar variables cualitativas, como en este caso el sexo. Y les cuento que este gráfico que vemos arriba, que es muy parecido a los que vimos en los ejercicios anteriores porque tienen barras, este gráfico en particular se llama histograma. ¿Y por qué se diferencia de los otros? ¿En qué se diferencia de los otros? ¿Por qué tiene otro nombre? Y el otro nombre, el nombre cambia porque fíjense que no hay prácticamente distancia entre una barra y otra. Y entonces, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Por qué no hay distancia entre una barra y otra? Y eso se debe a la característica de la variable. Dijimos que la variable es numérica continua. Es decir, que no deberíamos tener ninguna distancia perceptible, digamos así, entre el 79 y el 80. Entre el 70 y el 71, entre el 71 y el 72, entre el 72 y el 73, y así sucesivamente, se supone que todas las edades se encuentran a la misma distancia. ¿A qué distancia está un año de otro? Un año se distancia del otro en 364 días, 364, 365, ¿sí? El año bisiesto, ¿cuánto tiene? 365, 366. A ver si me ayudan. Pero 366. 366, bien, ahí está. ¿Y tengo años de 364 días? ¿Cuántos despiertos hay acá? Los sorprendo con las preguntas y me parece que están tomando la leche, viendo la tele, jugando o viendo la peli en Netflix. Bueno, sigamos con el ejercicio. En el punto C me dice, ¿recomendaría usted realizar el gráfico actual por un gráfico de torta? ¿Qué les parece? Este ejercicio está bueno trabajarlo en clase, porque nos vemos y porque podemos interactuar. ¿Ustedes harían este gráfico utilizando una torta? ¿O cuál de los dos gráficos utilizarían para hacer una torta? ¿Cuál información? ¿Utilizarían la variable sexo para graficar una torta? ¿La edad, quizá? Puede ser porque tiene muchas variables, digamos. Claro, la variable sexo podría utilizarse o representarse en una torta. Fíjense, tendríamos dos porciones nada más en la torta. La torta más grande correspondería a varones. En cambio, la variable edad no se recomienda para una torta porque tiene demasiadas porciones, marea o confunde en todo caso, o no deja ver cuál es la información que nosotros queremos resaltar. ¿Mm? ¿Qué más nos dice en el punto D? A partir de la información disponible, construya una tabla de distribución de frecuencias absolutas y relativas. Bueno, es todo un tema construir esta tabla de frecuencias absolutas y relativas. Fíjense, ¿cómo está organizado el gráfico? Para cada una de las columnas, que se levantan sobre cada intervalo se le llama al grupo de datos que se encuentra entre 0 y 9, entre 10 y 19, entre 20 y 29. Fíjense que todas las columnas tienen la misma amplitud, todas excepto la última. Entre 0 y 9, lo que tengo que hacer es restarle al límite superior, que es 9, el límite inferior. Es decir, que 9 menos 0 es 9. La primera barra tiene una amplitud de 9. Vamos a ver esta barra de 60 a 69. Yo tomo el valor máximo, que es 69, y le resto 60. ¿Y cuánto queda? Queda 9. Esa es la amplitud de ese intervalo. Y vamos a ver otro intervalo, vamos a ver este.
tomo el valor máximo, 79, y le resto 70. ¿Qué me queda? Y me queda 9 también. El único defecto que le encontramos a este gráfico es este último intervalo que dice 80 y más. ¿Mm? Porque acá seguramente no tenemos una amplitud de 9. Pero en general vemos que todas las barras tienen la misma amplitud. Bueno, esa información se tomó para traerla acá a la tabla y colocarla en los intervalos. Fíjense que tuvimos que colocar para cada intervalo la proporción asociada. Fíjense, la columna 0 a 9 tiene el 0,25 de los datos. Ah, perdón, está en porcentaje, menos del 1%. La columna, 30 a 39 años, tiene el 2,36% de los datos. La columna 60 a 69 tiene el 30,81% de los datos. De tal manera que el total suma el 100%. ¿Sí? Y a partir de ahí se fueron haciendo una serie de cálculos. Fíjense, ahí tengo las marcas de clase. Las marcas de clase son aquellos puntos intermedios dentro de cada uno de los intervalos. Entre 0 y 9, el punto medio, llamado marca de clase, es de 4,5. Entre 10 y 19, el punto medio es 14,5. Entre 70 y 79, el punto medio es 74,5. Y así sucesivamente fuimos encontrando entonces la información. Y para este cálculo también es de utilidad conocer el total. Este total, que lo voy a marcar en amarillo, está expresado en el mismo gráfico. Dice, a la fecha, 806 personas fallecieron. Entonces, cuando yo conozco el total y conozco el porcentaje, me resulta bastante más fácil encontrar la frecuencia absoluta simple. ¿Sí? Ahí están los valores más o menos redondeados. Bien. La verdad que es muy rica la información que se puede obtener de ese gráfico, nada más que está bueno trabajarlo en el aula, porque así a la distancia da la sensación que hablo sola nomás. Es un poco aburrido, digamos así. Bueno, en el punto Profe, E, ¿sí? y de la segunda columna, perdón, la tercera del PI, ¿de dónde salen los datos? PI, Sí, esa segunda, tercera columna. mira, PI es la columna D20, o sea, 2 dividido 806. Eso te da la proporción, la proporción. Ya no es el porcentaje, sino la proporción. Es este mismo número, 0,25, dividido 100. De tal manera que después todo eso me da 1. ¿Lo ves? Sí, profe, gracias. Bueno, de nada. Profe, ¿Sí? para la primera columna lo que hizo fue multiplicar el total por el porcentaje y lo dividió en 100. La primera columna, ¿a cuál te referís? ¿A intervalo? Sí. ¿A cuál? Va el FIFI, ¿Sí? la segunda columna, al FIFI. Bien, esta es la frecuencia absoluta simple. Entonces, para encontrar este dato, fíjate lo que hago. F20 sería esta 0,25 multiplicado por 806. Ah, listo. Gracias, profe. Bueno, de nada.
Fíjense que si yo tomo este 25,71 y lo multiplico por 806, no me va a dar exactamente 207. Yo voy a tener que ir jugando con los valores porque no puedo tener 207,5 personas, ¿sí? Tengo que redondear de alguna manera. Bueno, no les vamos a pedir en el parcial que hagan esto, lógicamente. Esto es simplemente para que ustedes vean cómo estamos explorando lo que es la estadística descriptiva. Lo que ustedes están viendo en la teoría con el ingeniero Coro, lo estamos desmenuzando en la práctica para que vean de qué manera se aplica. No estamos viendo, lógicamente, todos los casos posibles, pero sí están haciendo una introducción. Esta información les va a servir para que puedan después interpretar la teoría que ustedes encuentren para el trabajo integrador que tienen que presentar. Bien. En el punto E me dice, calcule el valor de la media y compárela con la mediana de edad que se menciona en el artículo. ¿Cuál resulta más representativa y por qué? A ver, el artículo nos habla, vamos acá a la gráfica, la estoy moviendo, fíjense que al pie les entrega información, dice, a la fecha 806 personas fallecieron, la mediana de la edad es de 67 años. Bien, la mediana de la edad. Entonces yo, ¿qué hago? La destaco aquí en este renglón. Mediana de edad indicada, 67 años. Ahora, con la información que tengo disponible en mi tabla, tengo edad y tengo cantidad, puedo calcular el promedio. ¿Sí? Y calculando el promedio de la edad, obtengo 66,77. Está bastante cercana a la mediana. Bueno, me pide en la consigna que determine cuál es más representativa, cuál de las dos, si están bastante cerca. Bueno, veo que la mediana está muy por debajo, o sea, bastante cerca de la media de la mediana, pero la media sigue siendo un poquitín más chica que la mediana. Entonces, la información que ustedes tienen que aportar acá, que ustedes ya lo han visto en la teoría, pero quiero que quede claro en la práctica, el concepto más descriptivo de los datos es la mediana, porque es menos influenciable con los valores extremos. ¿Cuáles serían los valores extremos? Bueno, son las personas que tienen menos años, que serían entre 0 y 29, por ejemplo, los más jóvenes, y también podrían ser los que tienen más años, es decir, de 80 en adelante. Fíjense, tengo un 18% en este grupo de 80 y más, ¿y cuántos necesito para llegar a estos 18% del otro lado? A ver, tendré que sumar este 6,09 más 2,36. Ahí tengo 8,5, 8,5. Capaz que llego a 9, sumando todos los decimales. Bueno, esas frecuencias, esos valores extremos, influyen relativamente en los promedios, pero están bastante aproximados el promedio con la mediana. ¿Estamos? Bueno, con eso ya estaríamos con el ejercicio 10. Vamos con el ejercicio 11. Ah, no, el 12 nos toca ahora. Bien. Vamos a ver. Les doy tiempo para que cambien la hoja. Dice así. Los pesos de los 65 empleados de una fábrica vienen dados en la siguiente tabla. ¿Qué se hizo en este experimento? Se llegaron a una fábrica, entrevistaron a 65 empleados
y a cada uno de los empleados lo subieron a una balanza. Y una vez que lo subieron a la balanza, determinaron el peso. Entonces tendré el empleado 1, el empleado 2. Imagínense la tablita, ¿no? De la persona que va a hacer el experimento. 4, 5. Y dirán, por ejemplo, esta persona pesa 55 kilos, esta pesa 78, esta persona pesa 62, esta persona pesa 97, esta 92, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? ¿Cuántas personas dice que se pesaron? Se pesaron 65 personas. La persona número 65 a lo mejor pesaba 51 kilos. Esa información, así tal cual está en mi tablita, es una tablita inventada, por supuesto, que la voy a recuadrar para tenerla presente. Esa información después fue tabulada. ¿Qué hicieron? Cada vez que aparecía un número entre 50 y 60, ponían un palito. ¿Sí? Entonces teníamos, acá tengo 1 y acá tengo 2 personas que aparecieron en este rango, entre 50 y 60. A ver, ¿hay personas en mi ejemplo que vayan entre 60 y 70? Sí, acá tengo una, entre 60 y 70. Acá tengo una persona, el segundo entrevistado, es una persona que cayó en el rango 70-80. Y así sucesivamente. Se lo van imaginando el experimento, ¿no? Bueno, esto se hizo de tal manera que las personas quedaron incluidas o representadas en esta tabla. Si yo sumo 8 más 10 más 16, y todos los totales, debería llegar a un total de 65 personas pesadas. Serían los pesos de 65 personas. Y miren qué otro detalle interesante hay en esta tabla. Esto es muy interesante y lo vamos a ver ahora y en el ejercicio que viene. Miren cómo está expresado el intervalo. A ver, en el primer intervalo tengo 50-60. El 50 es un extremo inferior cerrado, mientras que el 60 tiene al lado un paréntesis, que significa extremo superior abierto. Quiere decir entonces que en este grupo de 50-60, la persona que pesó 60 kilos, vamos a escribirlo acá, ¿a dónde entró? ¿Entró en este grupo, este primer grupo de 50 a 60? ¿O entró en el siguiente intervalo de 60 a 70? En el siguiente, profe. Claro, entró en el siguiente grupo, exactamente. ¿Por qué? Porque este grupo, en teoría, el primero, que dice 50 cerrado, 60 abierto, solamente estaría llegando hasta los 59,99 kilos. Esa es la información que estamos dando. Fíjense que con un símbolo, un simple símbolo como un corchete o un paréntesis, estamos aportando información interesante para quien después viene a leer lo que nosotros hemos realizado. Bueno, ¿qué nos están pidiendo entonces en el punto 1? Nos piden que construyamos la tabla de distribución de frecuencias generales, las frecuencias relativas porcentuales y sus respectivas acumuladas. Bueno, vamos a representar esto mismo en una tabla un poquito más extensa. A ver, fíjense que yo armé mi tabla, transcribí los datos y luego al sumar, como decíamos hace un rato, 8, 10, 16, llego a las 65 personas que entrevisté. Esas son las frecuencias absolutas simples. Puedo expresar lo mismo en términos
relativos. Y si lo expreso en términos relativos, fíjense, en relación a 65, puedo expresarlo en términos de porcentaje o de proporción. Ahí están las dos maneras. 0,12 sería en términos de proporción y 12% en términos de porcentaje. Me pide también que trabaje con las acumuladas. Bueno, yo voy a acumular los porcentajes y también las proporciones. Porque puedo, simplemente porque estoy en el Excel y me resulta cómodo trabajar. Si ustedes están en una hoja de papel, lógicamente va a ser un poco más laborioso porque tendrán que trabajar con la calculadora. Así que bueno, ahí tendrán que decidir con cuál de los totales quieren trabajar. Bueno, en el punto B me pide que grafique el histograma y el polígono de frecuencias relativas. Bueno, ustedes ya conocen los histogramas y los polígonos de frecuencias relativas, nada más que muy probablemente no conocían el nombre. Fíjense, esto que les estoy presentando acá es un histograma. En este histograma estoy representando frecuencias absolutas simples. ¿Qué estoy colocando en el eje de las X? El peso. El peso expresado en los intervalos, tal cual lo tienen en la tabla, ¿sí? Y en el punto medio, en la marca de clase de cada una de las barras, fíjense, estoy colocando la frecuencia absoluta simple. El mismo gráfico, con la misma forma, es el que tengo acá al lado, solo que en lugar de colocar en el techo, digamos, de cada columna el valor absoluto, estoy colocando la proporción, es decir, un valor relativo. Podría haber colocado el porcentaje, es indistinto, da lo mismo. Bien. ¿Qué otra cosa es interesante? Les repito por qué se llama histograma. Se llama histograma porque es similar a un gráfico de barras, solo que por las características de la variable no corresponde que haya una separación entre las barras. Están todas pegaditas. Bueno, y ahora vamos al otro gráfico que me pedían, que es el de polígono de frecuencias relativas. Se los presento. Ustedes, como les decía recién, ya lo conocen. Este es un polígono de frecuencias relativas. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué característica tiene este polígono de frecuencia relativa? Miren, esta primera barra que tenemos en este gráfico, que es 0,12, está representada por el punto medio de este escalón, de esta huella, digámoslo así, que viene a estar reflejado en este punto, 0,12. Para la siguiente barra, para el intervalo 60-70, que es de 0,15, a esa columna la tengo representada en este punto de 0,15. ¿Sí? Y ahora, bueno, esa mecánica se repite en todo el gráfico. Y ahora fíjense este detalle. Antes de 0,12 no tengo absolutamente nada. Bueno, para poder graficar este polígono, necesito cerrar, por eso se llama polígono, necesito cerrar la gráfica sobre el eje de las X. Y por lo tanto, surge en el extremo inferior y en el extremo superior lo que se llaman intervalos ficticios. Acá les puse el nombre para que lo recuerden. Intervalos ficticios. ¿Cómo hago para que esta información venga a parar a mi gráfico? Porque yo hasta acá no sabía que existía, ¿no es cierto? Bueno, para poder hacer eso, en la tabla de distribución de frecuencias, yo debo agregar esos intervalos ficticios. Fíjense. Que tienen
el valor 0 en todos los casos. Acá me olvidé de ponerlo en gris. Por ser intervalo ficticio, entonces, están marcaditos en 0. Existen como intervalo, pero lo único que están haciendo es colaborando para que mi gráfica, mi polígono de frecuencia, logre tocar el eje de las X. Si hay un polígono que no toca el eje de las X, lógicamente no es un polígono y el gráfico está mal armado. Es incorrecto. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me voy al aula virtual. Quiero ver si hasta acá estamos juntos. Si alguien se me perdió por ahí, me avisa. Repetimos lo que haga falta. Todo bien, dice Fabricio, Daniel, Pablo. Admitimos a Nadia que estaba esperando. Muy bien. Nicolás, Leonel, muy bien. Bueno, volvemos entonces al ejercicio. Vamos a ver el último punto o los últimos puntos de este enunciado. Me piden que construya ojivas. Hay dos tipos de ojiva, una ojiva mayor que y una ojiva menor que. Bueno, este gráfico probablemente no lo vieron, y si lo vieron será quizá en algunas publicaciones muy avanzadas. No son muy utilizados. Fíjense la forma que tienen. Lo que me están indicando es la frecuencia acumulada. Acá dice menor que estaría representando la frecuencia acumulada por debajo de 60. La frecuencia acumulada por debajo de 90. La frecuencia acumulada por debajo de 120. ¿Qué está diciendo este gráfico ojiva menor que? Me está diciendo que los empleados de esta fábrica, los 65 empleados de esta fábrica, pesan menos de 120 kilos. ¿Sí? Y por otro lado, la ojiva mayor que me está mostrando que el 100% de los empleados pesa más de 50 kilos. La mayoría se concentra, fíjense, en la frecuencia absoluta acumulada, la mayoría se concentra en el peso 50-90 o 50-80. Y en este punto aproximadamente, no sé si alcanzan a ver mi cursor, en este punto se presenta una inflexión en la curva. En esa inflexión entonces es cuando comienza a bajar la frecuencia. Bueno, esa sería entonces la ojiva mayor que. Para poder construir cada una de estas gráficas necesitan tener las frecuencias relativas simples y las frecuencias relativas, o en este caso, fíjense, yo tengo la frecuencia absoluta simple y la frecuencia relativa porcentual acumulada. Lo mismo para el otro lado, solo que fíjense, en un caso mi 100% comenzó en 65 y en el otro lado comenzó en 0. Eso es todo. Seguramente le están sacando fotos, así los tienen a mano. No es importante que ustedes sepan construir una ojiva, pero sí es importante que la sepan leer. Por eso se las presentamos para que ustedes puedan buscar más información, inclusive en internet si quieren, puedan buscar información y procesarla. Vamos a ver el ejercicio número 14 y con este ejercicio ya terminamos. A ver, voy al aula virtual, quiero ver si estamos presentes. ¿Cuántos estaremos por acá? En el chat no leo nada. Bueno, les voy a pedir en el chat que coloquen por favor sus números de documento, así voy viendo cuántos presentes tengo hoy. Pongan el nombre y el número de documento. Bien, Leonardo súper atento, el primero.
Bárbaro. Bueno, vamos con el ejercicio número 14. Este ejercicio 14 es muy divertido y la verdad que nos muestra información útil a la hora de trabajar. Vamos a pensar que acá nosotros estamos trabajando para una empresa y estamos analizando, miren lo que dice el enunciado, dice la tabla contiene la distribución de frecuencias de la longitud de tallos de una especie de arbusto dominante del monte pampeano. Traduzcamos este enunciado. Se está haciendo un experimento en donde se está registrando la altura que tienen los tallos del pasto de un arbusto, dice acá, dominante en el monte pampeano, es decir, en la zona de la pampa. En la zona de la pampa hay monte y en ese monte hay un tipo de arbusto que es dominante, se lo encuentra con mucha frecuencia. Bueno, el experimento consiste en medir ese arbusto y con esa información se trabajó esta tabla de distribución de frecuencias. En esta tabla de distribución de frecuencias podemos ver varias cosas muy interesantes. Al mirar nomás la tabla ya nos damos cuenta cuál es la variable. La variable es la longitud del tallo del monte pampeano y está expresado en centímetros. Está en PDF, por eso ustedes van a ver que a esta tabla yo la tuve que reproducir acá abajo para poder tener los valores, para poder trabajarlos, ¿sí? Cuando veo la frecuencia absoluta en este caso, frecuencia absoluta simple, esos son términos del lenguaje disciplinar que ustedes tienen que aprender. Fíjense, estos son los valores. Cuando yo sumo estos datos, obtengo el total de tallos medidos. Y a partir de ahí, la tabla me va brindando otra información. Porcentaje, frecuencia acumulada. Fíjense que es la frecuencia acumulada simple. Estoy hablando de cantidad de tallos. Mientras que en esta otra columna ya estoy trabajando con los porcentajes. ¿Lo ven? Disculpe, Bueno. profe. ¿Sí? ¿Está transmitiendo la pantalla de ese ejercicio? Sí. Al punto 14. Lo estoy viendo. ¿Sí? Punto 14. Ah, ok, ¿Lo estás gracias. viendo vos? Sí, recién. Ah, bueno, ok. Bueno, dice así, sobre la base de la tabla, responda a las siguientes preguntas. ¿Cuántos tallos fueron medidos en total? Bueno, como yo les decía, lo que hice fue reproducir mi tabla para poder tenerla disponible en el Excel y poder hacer la suma de las frecuencias absolutas. La respuesta al inciso A sería, fueron medidos en total 500 tallos. En el punto B me pregunta, ¿qué tamaño de tallos es más frecuente encontrar? Bueno, para responder esta pregunta, lo que tengo que hacer es buscar el valor que más se repite. Fíjense. A ver. 6 veces encontré tallos entre 10 y 15 centímetros y 14,99 sería, porque estamos hablando de un intervalo cerrado en el extremo inferior y abierto en el extremo superior. Encontré 57 tallos de entre 35 y 39,99 centímetros y encontré 155 tallos en el intervalo 25-29,99 centímetros. ¿Lo ven? Entonces, cuando me preguntan qué tamaño de tallo es más frecuente encontrar, yo diré que se encuentra con más frecuencia tallos de entre 25 y 29,99 centímetros. Puedo redondear a 30, ¿sí? En el punto C me pide que construya el histograma y el polígono de frecuencias para frecuencias absolutas. Bien. Fíjense que
lo que hice fue graficar junta la información, es decir, puse dos gráficos superpuestos, así como hice antes el diagrama de Pareto con el diagrama de barras y la proporción o el porcentaje acumulado. Bueno, en este gráfico lo que hice fue representar ambos gráficos juntos. Con celeste está representado el histograma y el polígono de frecuencias está representado con la línea naranja. De esta manera, ustedes ven claramente cómo se representa la marca de clase. Fíjense, la marca de clase es el punto en el centro de cada una de las columnas, ¿sí? Y acá se ve claramente cómo incide o la importancia que tiene el intervalo ficticio, tanto el inferior como el superior. Fíjense que en la tabla yo tuve que agregar estas filas en un intervalo ficticio inferior de 5 a 10, donde no hay nada, y un intervalo ficticio superior de 45 a 49,99, donde tampoco hay nada, para poder bajar mi polígono de frecuencia al eje de las X. ¿Lo ven? Bueno, ahí si le sacan foto van a poder analizarlo mejor cuando ya estén más tranquilos. En el punto D me pide que construya el polígono de frecuencias acumulada porcentual u ojiva y que a partir del gráfico conteste qué porcentaje aproximado de tallos es menor de 32 centímetros. Bueno, entonces, ¿qué hago? Fíjense, hago la misma maniobra que hice en el histograma de hace rato. Coloco una línea, a ver, voy a poner la pregunta más cerca, achico un poquito la pantalla para que entre todo. Dice, construye el polígono de frecuencia acumulada y a partir del gráfico conteste qué porcentaje aproximado de tallos es menor de 32 centímetros. Bueno, yo voy a buscar los 32 centímetros. ¿Por dónde estarán? Por acá. Entre 30 y 34,99. 32 andará por acá. Entonces, ¿qué hago? Subo hasta la ojiva y puedo responder. Digo que aproximadamente el 83% de los tallos mide menos de 35 centímetros. ¿Qué porcentaje? ¿Cuál es el largo mediano de los tallos? Bueno, para encontrar una mediana, yo sé que tengo que buscar el 50% de los datos. Coloco esta línea sobre el 50% de los datos, veo en qué punto corta la ojiva y llego a la conclusión que el 50% de los tallos se encuentra alrededor de los 24,9 centímetros aproximadamente. Bien, ¿qué más? En el punto E me pide que discuta la veracidad de la siguiente información. Aproximadamente el 83% de los tallos mide menos de 35 centímetros. ¿Qué opinan? A ver. Aproximadamente el 83% de los datos mide menos de 35 centímetros. ¿Será verdad? Los 35 centímetros andan por acá. ¿Será verdad? Bueno, ahí ya les puse la respuesta. Esa afirmación es verdadera. Y por último, me parece que no me está quedando nadie del otro lado. Ya están todos aburridos. Pero bueno, les doy el último inciso que para mí es el más divertido. Discuta y argumente la efectividad de una técnica mecánica para el control de arbustos, desarbustizado le llama acá, en la cual, por motivos operativos, la barra de corte trabaja a 40 centímetros del nivel del suelo.
Bueno, se supone que la barra de corte trabaja a 40 centímetros del nivel del suelo. Imaginen ustedes, con las manos nomás calculen, la distancia que hay desde el suelo hasta la barra de corte. Esto es como una máquina que corta el pasto, solo que la hoja que corta ese arbusto va a estar a 40 centímetros del piso. Entonces la pregunta es, ¿será efectiva esa máquina para cortar arbustos? Imaginen una cortadora de pasto y rápidamente van a tener la respuesta. Si los arbustos miden hasta 45 centímetros de altura, una máquina cortadora que funciona a 40 centímetros del suelo, ¿me sirve? Me vengo al chat, quiero leerlos, a ver cómo vamos. Cuéntenme, piénsenla. Seguramente están leyendo ahí algo de lo que yo ya escribí. No me preocupa, me interesaría sí que hagan el esfuerzo por imaginar la situación. En pizarra es mucho más fácil. Claro, no, dice Emilio. Daniel, Facundo también dicen que no sirve, no corta nada. Claro, corta solo el 5%, menos del 5% va a cortar esa máquina de cortar el pasto. No sirve. Entonces, si ustedes son los ingenieros a cargo de decidir la técnica para el control de los arbustos, de este tipo de arbusto característico de la zona de la Pampa, del monte pampeano, ustedes qué van a decir, esta máquina no nos sirve, compremos otra. Y entonces llamarán a licitación, supongamos, para comprar un equipo que logre la técnica del desarbustizado, pero con una cuchilla que funcione a un nivel más bajo, más cerca del suelo, para que pueda cortar el pasto de una manera más efectiva. ¿Se dan cuenta? Bueno, con estas dos primeras clases, entonces, yo creo que ustedes ya tienen un panorama bastante amplio de lo que es la estadística descriptiva. Vamos a seguir trabajando en la semana próxima con los ejercicios que siguen, porque lógicamente hay bastante más para trabajar en la estadística descriptiva, pero yo creo que ya están en condiciones de comenzar a buscar este fin de semana información para el trabajo práctico que tienen que presentar. Recuerden que es un trabajo integrador. ¿Qué significa? Que van a tener que comparar lo que es la estadística descriptiva, que es lo que estamos viendo, con la estadística inferencial, de la cual probablemente saben muy poco. Solo los que ya vieron la materia tienen el panorama completo. Los que están haciendo la materia por primera vez, digamos que acá van a tener que confiar en los libros, van a tener que confiar en apuntes de años anteriores, inclusive al chat GPT le van a tener que tener confianza para que les muestre, les dé información útil. Bueno, una vez que tengan esa información, van a tener que estudiarla, por lo menos todo lo que está relacionado con esta unidad 1, que es la estadística descriptiva, y ya pueden empezar a practicar para presentarla después en el video que tienen que filmar. ¿Cómo anduvieron con los grupos? ¿Se organizaron ya en grupos? ¿Me mandaron algún mensaje? A ver, aprovecho para ir a mi aula virtual. Miro el chat y veo que no tengo a nadie. Ok, no me mandaron ningún mensaje. Bueno, como no me mandaron ningún mensaje, entonces a lo mejor lo hagan en este fin de semana que tenemos adelante. Si para la otra semana nadie se postuló, entonces voy a tener que empezar a armar yo los grupos, ¿sí? Sugiero que los chicos que ya conocen la materia, que ya la cursaron antes, sean los primeros en presentarse. No solamente para que los nuevos puedan ver de qué manera se trabaja la gestión por competencia, en este caso la comunicación efectiva, sino también para que rápidamente se saquen esto de encima. Imagínense, después ya se quedan libres para poder ocupar su tiempo en otras cosas. ¿Mm?
Bueno, con esto hemos terminado ya los contenidos que teníamos previstos para la clase de hoy. No sé si quieren preguntar algo más. Si no, nos despedimos hasta el martes que viene. Profe, los grupos se los tenemos que mandar por el aula virtual o se lo podemos Claro. decir por acá.